¿Sí? Ya, a ver, sigamos entonces, jóvenes. Ejemplo, tengo un capacitor, una pila y un foco. Voy a la tienda de electrónica, me compro un capacitor, o voy a la ferretería, algunas ferreterías tienen capacitor para vender. Voy y compro, ya lo compro. Una vez que compré el capacitor, no lo voy a conectar directo al foquito para ver para que me alumbre el foquito. No, nunca se hace esto, nunca. Después de comprar no lo van a conectar al foquito, por ejemplo, ¿no? Para que encienda. No se conecta directo. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Es cargar ese capacitor. Lo cargan con una pila, una batería. Lo cargan primero. ¿Lo ven aquí en la imagen? Sí, ya, una vez que lo he cargado, recién el capacitor está cargadito, está almacenado carga eléctrica dentro de ella y ya enciende el foquito. ¿Se entendió un ejemplo? Esto es un ejemplo sencillo para que se den cuenta. Sí, se entendió. Ya. El tiempo depende de su uso, ¿no? Depende de su uso. Pero algunas veces se descarga solo. Igual una vez ustedes dejan su celular ahí, lo cargan a 100, no lo utilizan todo el día, pero cuando van a ver, ya está menos, ¿no? Y eso que no han utilizado. ¿No? Porque le llegan mensajes, o en el Facebook, ya eso va descargando. Y uno cree que sigue en 100, ¿no? ¿Me entienden, no? Igual el capacitor, depende del tiempo que ustedes lo utilicen, y si lo dejan mucho tiempo sin utilizar, también se va a descargar. ¿Se entendió, jóvenes? Ahora, ya esto es un ejemplito para que ustedes se den cuenta nomás, ¿ya? Sigamos. Capacitancia o capacidad, simbología C. ¿A qué se refiere con capacitancia o capacidad? Es la cantidad de corriente eléctrica almacenada, o sea, cuánto puede cargar ese capacitor, la cantidad, ¿ya? A eso se llama capacitancia o capacidad, a la cantidad de carga acumulada por un capacitor. La formulita, capacitancia o capacidad será igual a carga sobre el diferencial de potencial. La unidad coulombio sobre voltio, o sea, faradio, en el sistema internacional. Coulombio sobre voltio, faradio, sistema internacional. CGS, lo dejamos para la incógnita, para la tarea. La unidad faradio es una unidad muy grande, ocupa un área de placas de 1011 metros cuadrados. Por eso que se adoptan los submúltiplos del faradio, ¿ya? Porque el capacitor tiene placas pequeñitas, ¿me entiende? Y el faradio es para área de placas de 1011 metros cuadrados, que es grande, ¿no ves? Entonces, por eso es que se trabaja con submúltiplo, porque las placas son pequeñas del capacitor. Se trabaja con el microfaradio, con el nanofaradio, con el picofaradio. 10 a la menos 6 se llama notación científica, 10 a la menos 9 se llama notación científica, 10 a la menos 12 notación científica. Prefijo es toda la palabra, micro, nano, pico, eso es prefijo, prefijo numérico, su apellido, ¿no es? Prefijo numérico. Y simbología de micro es mi, ¿no es? De nano es M y de pico es P. Tienen que saber diferenciar. En el examen, no, yo le dije en prefijo, me dejaban así, en notación científica me dejaban. O si no, me escribían en la simbología. Mal me lo hacían. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió? Sí, ingeniera.
Por favor. Ya. Clasificación de capacitores o condensadores. Se clasifica por su capacidad de acumulación de carga. O sea, fíjense, acá tengo un capacitor grande. Aquí lo subrayé yo para que lo vean. Almacena carga, a ver, ¿cuánto? 4.700 microfaradios. Y tiene un voltaje de 35 voltios. ¿No ve? Aquí más o menos se ve 100 microfaradios, ¿no ve? Un voltaje de 16, donde más o menos lo he visto, lo estoy diciendo, 22 microfaradios y no 36 voltios creo que dice. Acá tengo otro. Almacena 1.000 microfaradios y tiene un voltaje de 35 voltios. Diferentes tamaños, ¿no? Más grande almacena mayor cantidad de carga eléctrica, más chiquitito menos, pues. ¿No ves? Más chiquitito es menos. Almacena menor cantidad de carga eléctrica y su voltaje también debe ser menor. ¿Ya? Más grande, el capacitor almacena mayor carga eléctrica. ¿No ves? Este es grandote, ¿no ves? 4.700, miren, microfaradios. ¿No ven? Este chiquitito, 22 microfaradios. ¿No ven? ¿Lo están entendiendo, jóvenes? Jóvenes, capacidad de acumulación de carga. Más grande, acumula mayor cantidad de carga eléctrica. Más chiquitito, menos acumulación de carga eléctrica. ¿Lo ven, no ves? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes, sigamos. También se clasifica por su forma. Los hay cilíndricos, esféricos y planos. Comúnmente el que más se utiliza es el plano. Comúnmente estoy diciendo, ¿no? Pero también se utiliza el cilíndrico, el esférico. ¿Ya? Comúnmente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ingeniera. Ya. El capacitor plano tiene área de placas paralelas. Este yo les voy a explicar, ¿ya? Esto se lo estoy dando de tarea. Capacitor plano. Placas paralelas internamente del capacitor tiene placas paralelas adentro del capacitor. Tiene un dieléctrico que separa ambas placas. Por ejemplo, aquí es un pedacito de cartón. Puede ser el vacío del aire. Puede haber nada ahí. Puede ser un pedacito de cerámica. Cualquier dieléctrico tiene que estar entre medio de las placas para evitar que se toquen. Generalmente el dieléctrico que existe en los capacitores planos es el vacío del aire, o sea, no hay nada. El vacío del aire es el dieléctrico. ¿Ya? La formulita, capacidad de un capacitor plano será igual a la constante de, ¿qué se llama esta? ¿Constante de qué? Constante de permitividad. Sí, ya lo saben cuánto vale, ¿no es? 885 por menos 12, ¿no es? Eso no se va a olvidar. Por el área de las placas sobre la distancia de separación de placas. Esta es la formulita para un capacitor plano. La capacitancia de un capacitor plano, esta es su expresión. La unidad es el faradio, ¿no ve? Eso no hay problema. ¿Ya? ¿Hasta aquí entendimos? ¿Hasta aquí entendimos, jóvenes? Ya. Ahora voy a explicar internamente este capacitor plano. Internamente consta de dos placas paralelas, también llamadas armaduras, también llamadas láminas. ¿Ya? Generalmente de forma rectangular o cuadrada, pero también puede ser triangular, circular también, ¿ya? Pero generalmente son de área rectangular o cuadrada, pero puede ser
de otra forma, ¿no? Están cargadas ambas placas, una placa positiva y la otra negativa, con igual carga eléctrica. Por ejemplo, esta placa está cargada, por decir, 8 coulombios, por decir, y esta también está cargada con menos 8 coulombios, ¿ya? Con el mismo valor están cargadas. Más 8 menos 8, 0, está equilibrado, la carga total está equilibrada, están en reposo las cargas eléctricas, ¿no ves? En ambas placas existe un campo eléctrico que va de la placa positiva a la negativa. Ya, un campo eléctrico constante. El dieléctrico de separación entre ambas placas generalmente es el vacío, pero puede ser cualquier dieléctrico. Papel, cerámica, piedra, vidrio, etcétera, goma también, etcétera. Cualquier dieléctrico. Pero generalmente es el vacío. ¿Ya? La distancia de separación entre ambas placas se llama D. Es una distancia bien pequeñita. Aquí yo lo exageré, lo puse grande la distancia, ¿no ves? Pero es bien pequeña la distancia. ¿Me entienden, jóvenes? Si la distancia entre las placas, como aquí, es grande, porque aquí yo lo dibujo, es grande la distancia, no hay acumulación de carga, o es poca, porque no hay atracción entre las placas. Por eso que tiene que ser la distancia bien pequeñita, para que haya acumulación, haya atracción entre las placas. ¿Ya? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Si el área de placas es grande, almacena mayor carga eléctrica. Si el área de placas es pequeño, almacena o acumula menor carga eléctrica. ¿Ya? Jóvenes, ¿hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Ya. ¿Cómo cargamos un capacitor plano? Uniendo las placas mediante un conductor o cable de la placa positiva al borne o polo positivo, de la placa negativa al borne o polo negativo de la pila o batería. A la pila o batería sería el diferencial de potencial, ¿no ves? Es la tensión, es el generador, es el voltaje, la pila o batería. ¿Sí? Así cargamos un capacitor. ¿Hasta ahí entendí? ¿Hasta ahí he entendido? Sí. Ya. El campo eléctrico de un capacitor plano será igual a la diferencia de potencial sobre la distancia de placas. Ese es el campo eléctrico en las placas de un capacitor plano. Será igual al diferencial de potencial sobre la distancia entre placas. ¿Hasta ahí entendí, jóvenes? ¿Hasta ahí entendí? Sigo. Energía en un capacitor. Energía en un capacitor. A la energía se le dice trabajo también, ¿no ves? Es el trabajo que realiza el diferencial de potencial para transportar carga eléctrica de una placa a la otra, dando como resultado una energía almacenada dentro del capacitor. ¿Cómo percibimos esta energía? La percibimos en forma de luz, de calor, de sonido, etc. Por ejemplo, aquí, ¿dónde está? A la cámara. En forma de luz, el flash, ¿no ves? Lo vamos a percibir, ¿no ves? En la bocina de la moto o del, qué sé yo, la bicicleta, en forma de sonido. Le estoy dando ejemplo, ¿no? En forma de sonido lo vamos a percibir. ¿Ya? Estas son las formulitas de trabajo o energía de un capacitor. Las tres. Cualquiera de las tres está bien.
le va a dar el mismo resultado. Apréndansela de memoria una, que es suficiente, ¿ya? En el sistema internacional tenemos el Joule, en el CGS el ergio, la unidad, ¿ya? Se la aprenden una y ya va a ser suficiente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, ingeniera. Ya, sigamos. Esto lo van a ver en laboratorio, joven. Formas de conectar capacitores. ¿Ya? Aquí ya lo estoy, fíjense el capacitor 1. Estoy utilizando la simbología, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Aquí. Esta simbología estoy utilizando. Porque si no tendría que dibujar estos capacitores, ¿no? Para eso prefiero utilizar la simbología. Mucho más fácil. ¿No? Fíjense. ¿Cómo sé que está conectado en serie? Tengo acá un capacitor ¿no? Un capacitor 1, cuya capacitancia es 23 faradios. Tengo aquí un capacitor 2, cuya capacitancia es 21 faradios. Tengo acá un capacitor 3, cuya capacitancia es 32 faradios. Tengo en este ejemplo, tengo 3. Puedo tener 2, puedo tener 5, 8, 20. Pero en este ejemplo tengo 3, ¿no ves? Los 3 capacitores están unidos por el mismo conductor, el mismo cablecito los une a los 3, ¿lo ven? El mismo cablecito une a los 3 capacitores y van conectados a un diferencial de potencial, a un voltaje de 24 voltios en este ejemplo. ¿Lo ven, jóvenes? Jóvenes. Sí, ingeniera. Tienen que saber reconocer cómo están conectados los capacitores. Aquí los capacitores están lado a lado, o puede haber puesto este capacitor 3 aquí. ¿Lo ven? Acá pude haberlo puesto. O aquí. Lo que me debe interesar a mí es que los capacitores estén unidos por el mismo cablecito, el mismo conductor al diferencial de potencial. Si están conectados los capacitores por el mismo conductor o cable, están conectados en serie. Así debo reconocer capacitores unidos, conectados por el mismo conductor o cable, están conectados en serie. La formulita, quiero saber capacitancia total de los 3 capacitores, en este caso son 3. La formulita, la expresión va a ser 1 sobre capacidad total, o también llamada equivalente. ¿Ya? Igual a 1 sobre la capacidad del capacitor 1, más 1 sobre capacidad del capacitor 2, más 1 sobre capacidad del capacitor 3, y así sucesivamente. ¿Ven? La expresión. Así voy a hallar la capacidad total o equivalente del sistema. El diferencial de potencial va a ser la suma de cada diferencial de potenciales que tenga. El total, por ejemplo, acá es 24 voltios. La suma de sus voltajes de cada capacitor me tiene que dar 24. ¿Me entienden? Porque cada capacitor tiene su voltaje. ¿Es donde está? Vamos a ver por aquí. ¿Lo ven aquí? Miren. Este capacitor tiene su propio voltaje, 35, digamos. Este aquí casi no se ve, 36. Este tiene 16 voltios. Cada capacitor tiene su propio voltaje. La suma de sus voltajes de los capacitores me tiene que dar el voltaje o el diferencial de potencial total del sistema, que es 24. ¿Me hago entender, jóvenes? Jóvenes. Ya. La carga total del sistema
va a ser igual a la carga 1 del capacitor 1, a la carga 2 del capacitor 2, a la carga 3 del capacitor 3. La carga total del sistema va a ser igual. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es el mismo cable, pues la intensidad de corriente que circula es la misma. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, ingeniera. No. Ay, joven. Paralelo. ¿Cómo me doy cuenta que está conectado en paralelo? De la siguiente manera. Fíjense, introducción de conductores se llama nudo-nodo. Yo le puse puntitos aquí, ¿no? Para darme cuenta. Los puntitos se borran. Yo aquí lo puse para que ustedes se den cuenta, pero uno, si quiere, se pone puntitos con lápiz para darse cuenta cómo van separados los cables, los conductores, pero se lo borran, no lo van a dejar, porque si ustedes dejan el puntito, parecería que hay un diferencial de potencial ahí, hay un potencial eléctrico, no se pone puntito, ¿ya? Solamente es para darse cuenta, después lo borran, y así uno se da cuenta mejor. Pero el que se da cuenta así nomás no lo hace, pues. Al menos yo ponía puntito. Ya, fíjense, me puse aquí los nuditos y ahí me separó. Este conductor de acá, este cablecito amarillo, es para el capacitor 3. ¿Lo ven? Este cablecito celeste es para el capacitor 2. Y este cablecito negrito es para el capacitor 1. Cada capacitor tiene su propio cablecito. Por eso sé que está en paralelo. Cada capacitor tiene su propio cable, su propio conductor. Entonces, la capacidad total o equivalente al sistema va a ser igual a la capacidad de cada capacitor, a la suma de las capacidades de cada capacitor. El diferencial de potencial va a ser igual. En este caso va a tener que tener cada diferencial de potencial va a ser el mismo. El diferencial de potencial que está aquí va a ser el mismo de acá, va a ser el mismo de aquí. En este caso va a tener que ser el mismo. La carga total puede ser que aquí sea más que acá. ¿No ves? Por eso es la suma. Porque cada cable tiene su propia carga, su propia corriente eléctrica. Puede tener cada cable, es independiente. Entonces la carga total va a ser igual a la suma de las cargas de cada capacitor. Lo que ustedes deben darse cuenta es los cables me dice, ¿ya? Fíjense, este cablecito amarillo es solamente para el capacitor 3, no es para el capacitor 2. Porque me puse esos puntitos, me estoy dando cuenta, ¿ves? Este capacitor amarillo es para el capacitor 3 nomás. Este azul es solamente para el 2, viene así y pasa. Es para el capacitor 2. Y el capacitor 1 es este negrito. Va arrastrando de acá. Sumamos. Así se tienen que dar cuenta. ¿Alguna pregunta? Lo van a ver en el laboratorio, van a conectar en el laboratorio. Ahí van a aprender a conectar. Equivocándose van a aprender a conectar. ¿Ya? Porque este tema es prácticamente laboratorio. Ahí van a hacer cómo conectar, van a ver cómo se conecta, van a aprender a conectar. Se van a equivocar, claro, pero van a aprender. Ahí van a identificar cada conductor, cada cable, para qué capacitor es. O ese cable es para varios capacitores. Ahí se van a dar cuenta si es serie, paralelo, al conectar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Oye. Ninguna.
Este es el examen. Mixto. Los dos. Paralelo y serie. O puede ser varios paralelos o varias series. En este caso tengo paralelo y serie. Mixto. Tipo examen. Lo que tengo que hacer siempre es empezar por los cables o conductores que están lejos del conductor principal, del cable principal donde se encuentra el voltaje. Nunca puedo empezar yo así, por estos capacitores. Nunca. Siempre debo empezar por los conductores, por los cables que están lejos del cable principal donde se encuentra el voltaje. O sea, voy a empezar por aquí. Me puse puntitos, miren aquí, para darme cuenta cómo se separan los conductores. Entonces, me fijo bien, este cablecito de aquí es solamente para el capacitor 6. Y este cablecito de acá es para el capacitor 5. Entonces, estos dos están en paralelo. Y voy a hallar su total secundario entre estos dos, ¿no ves? Como están en paralelo, lo voy a llamar A, digamos. Capacidad de los capacitores A, lo llamé A, será igual a la suma, porque está en paralelo. ¿No ves? A la suma de capacidad del capacitor 5 más capacidad del capacitor 6. Es igual a la suma. Le llamé A. ¿Y cómo quedó ahora? Una vez que lo sumé, así va a quedar. Tienen que volver a dibujar. ¿Ven? Y ya no existe C5 ni C6. Lo he reemplazado por CA, que lo he llamado a la suma en paralelo CA. ¿Ven? Ahora me fijo. Este cable me conecta al capacitor 1, al capacitor 2, al capacitor A, al capacitor 4 y al 3. O sea que todos estos capacitores están conectados por el mismo conductor o cable. Entonces están conectados ¿en qué? En serie. ¿No ves? Ya explico la expresión de capacidad equivalente, que es esta. ¿Dónde está? Esta. Para hallar la capacidad equivalente. Aplico esa expresión y voy a hallar la capacidad equivalente del sistema. Reemplazo nada más los valores de las capacidades de los capacitores, ¿no ves? Y voy a obtener el esquema final del sistema. Así va a quedar. El diferencial de potencial, que es el voltaje, el conductor y la capacidad del capacitor equivalente. He hallado, como decir, la resultante, digamos, de los capacitores, de la capacidad del capacitor. Así tiene que quedar. Pude haber puesto esta capacidad equivalente aquí o acá, pero mejor si está más lejito, ¿no ves? Al frente lo puse. Pues si ustedes si quieren lo ponen aquí o acá, pero está muy cerca del voltaje, mejor es ponerlo lejito. Lejos. ¿Me entienden? Porque aquí va a ser la distancia mayor que la de aquí. ¿Me entienden, jóvenes? Jóvenes. Sí, ingeniera. Siempre en paralelo, no puedo decir yo, C1 y C2, C3, C4 está en paralelo, no puedo decir eso yo. Siempre para que sea paralelo, tiene que haber un capacitor en cada conductor, en cada cable, uno. En serie puede haber más, 2, 3, 4. ¿Entienden, no? Y siempre se empieza por los conductores o cables que están lejos del conductor o cable principal donde se encuentra el voltaje. Tienen que empezar por aquí. Y llegan, van
hallando su valor, digamos, C5 y C6 suman y le va a dar CA. Van reduciendo el sistema y lo reemplazan aquí. Fíjense acá. Y ahí me fijo, tienen que volver a dibujar. Cada que reemplazan, reducen, tienen que volver a dibujar el esquema. Y ahí me doy cuenta, este cablecito es para todos estos capacitores, entonces están conectados en serie. Y hallo mediante la expresión de capacidad equivalente, ¿no? Y voy a hallar el valor de la capacidad equivalente del sistema, es como decir su resultante. Y dibujo cómo queda el sistema finalmente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de capacitores, jóvenes? Jóvenes. Ninguna. Ya, generalmente se utiliza el capacitor plano. ¿Ya? Generalmente. Pero se puede utilizar el capacitor esférico, cilíndrico. Comúnmente el que se utiliza más es el capacitor plano. Ya les dije que esta es su expresión del capacitor plano. ¿Ya? Y esta expresión donde está es la capacidad o capacitencia general de todos los capacitores. Esta es la expresión de la capacidad o capacitencia general de todos los capacitores. La expresión general, pero individual, del capacitor plano sería esta, ¿no es? La capacidad o capacitancia. Individual del plano es esta. Del cilíndrico, del esférico, tienen su propia expresión de capacitancia o capacidad, tienen su propia. El capacitor plano tiene esta, pero la general es esta. ¿Ya? General, digamos. ¿Ya? ¿Jóvenes? 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 Sí, ingeniera. Ya, ahora hoy es lunes. El viernes vamos a hacer pizarra, ¿ya? De conectar capacitores. Con cobre van a trabajar jóvenes, si no se van a chipar aquí. Aquí en mixto le estoy dando dos circuitos nomás, fíjense, 1, 2. Pero le puedo dar 3, 4. Si no utilizan color se van a chipar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de capacitores? Lo van a ver en laboratorio, ahí cómo se conectan, ¿ya? Los capacitores, paralelo, en serie, van a aprender ahí a conectar. Ahorita yo, mediante esquema, nomás le estoy explicando, pero otra cosa es hacerlo, la conexión. La tarea. Me van a hacer esquemas del capacitor cilíndrico y capacitor esférico. Yo se lo hice, ¿dónde está? Del plano. Ustedes me van a hacer del cilíndrico y el esférico internamente, cómo es, ¿ya? El capacitor cilíndrico y esférico. Y me van a poner su expresión. ¿Qué expresión tiene? Cada uno tiene una expresión. La segunda pregunta. El nombre de la unidad Faradio, ¿a quién se debe? ¿Alguien sabe? ¿El nombre de quién? ¿En honor a quién? ¿A qué científico? ¿No era Michael Faraday? Sí, bienísimo. ¿Cómo te llamas? Te voy a anotar para ayudarte, aunque sea tu nota. ¿Cómo te llamas? Yoshimoto. Ya, a todos los que participan yo les aumento. Les aviso también. Te voy a aumentar en el examen 4, ¿ya? Me vas a hacer acuerdo, no te vas a ir, te vas a quedar. Te pongo tu nota. A todos los que participaron hoy,
Siempre, si ustedes no participan nada, joven, tienen que participar cuando yo pregunto, participen. Yo le digo, si me parece que bien dio su respuesta, bien le digo y le pregunto y le pido su nombre. Pero si no está medio pele su contestación, no les digo nada. ¿Ya? Cuando demos el examen 4, no te vas a ir, porque te voy a corregir tu examen 4 y me vas a hacer acuerdos y yo me voy a fijar si verdaderamente te anoté y yo te aumento. ¿Me entendés, Yoshimoto? Sí. Porque si vos pelas, yo no te voy a poner. ¿Me entiendes, no es? Pero ahorita lo anoté en mi cuaderno. Ya, pero si no me reclamas, ya, bueno, ya me entendiste, ¿no es? Sí. Ya, ustedes también ya escucharon en honor a quién. El 3. ¿Cómo es el campo eléctrico entre las placas de un capacitor plano? Ya se los dije, es constante, va de la placa positiva a la placa negativa, aquí está. ¿No ves? Es constante, ya está contestado. La 4. ¿Qué pasa si la distancia que existe entre las placas de un capacitor plano es grande? ¿Qué le dije que pasaba? ¿Qué le dije? A ver, ¿qué? Hay poca tracción y no almacena tanta energía. Ah, ya, está bien. ¿Qué te llamas? David Ramos. David Ramos. Ya, esa es la respuesta. La otra. ¿Y qué pasa si el área de placas de un capacitor plano es pequeñito? ¿Qué pasa? Almacena más energía. ¿Qué te llamas? David Ramos. Ya, por 2 voy a poner. Ya. Tienen que participar, joven, para que yo los ayude también. Ya. Dibuje las formas de representar un voltaje en un esquema de asociación en serie paralela o mixta. Yo aquí, fíjense, lo representé el voltaje como un redondito, ¿no ves? Pero hay muchas maneras de representar el voltaje. Puede haber puesto G adentro, puede haber puesto B adentro, o 2 rayas, parecido a esto, una raya más grande que la otra, así también se expresa el voltaje. Puede haber puesto 2 puntitos, punto A, punto B, ¿no? Potencial eléctrico en A, en B, los dos hacen diferencia de potencial. ¿Ya? Así se expresa. El 7. ¿Cuál es la diferencia predominante entre un capacitor plano con un capacitor esférico y un capacitor cilíndrico? Eso van a poder ver esa diferencia predominante cuando dibujen los esquemas del cilíndrico, el esférico con el plano. ¿Dónde está el plano? Aquí. Se van a dar cuenta cuál es la diferencia. Pero la diferencia, ¿saben cuál es? Es que el plano tiene placas paralelas. Esa es la diferencia. Los otros no tienen placas paralelas. ¿Ya? El 8. ¿Cómo se llama el primer capacitor de la historia? ¿Y quién lo ideó? También ya se los dije. ¿Quién era? A ver, ya se los dije. Se puede conectar un capacitor. El capacitor tiene 45 voltios de voltaje. El capacitor. ¿Puedo yo, este capacitor que tiene 45 voltios, que es para 45 voltios, puedo conectarlo a una batería de 100? ¿Puedo? La pila, digamos, que tenga 100 voltios, o la batería, y el capacitor tiene su voltaje 45. ¿Puedo conectar el capacitor de voltaje 45 a una batería de 100? ¿Puedo? No. ¿Qué pasa? No, esa no es la respuesta. Nunca debe ser menor, el voltaje del capacitor nunca debe ser menor al de la batería. Siempre debe ser mayor al de la batería. Que no explota, pues. ¿Ya? Otra, si el capacitor ha almacenado un voltaje de 220 voltios, ¿podemos tocarlo sin protección? Si el capacitor almacenó 220 voltios,
¿Podemos tocarlo, agarrarlo con la mano? No. No, pero no es. El 220 es la corriente alterna. Tenemos que agarrarlo con qué. Con guante de goma. Está bien. ¿Quién dijo eso? David Ramos. Otra vez. Ya me algo voy a hacer con vos. Ya. El 11. ¿Qué pasa si al conectar el capacitor nos equivocamos de polo? Ahí donde está, a ver dónde está. A ver. Aquí. Fíjense. Este aquí, el cablecito, el polo positivo va del positivo, va al positivo, borne positivo, del negativo va al polo negativo, borne negativo. Así se debe conectar. Positivo, positivo, negativo, negativo. Pero ¿qué pasa si me equivoco? ¿Se quema o...? ¿Se quema el capacitor? Sí, algo así, sí. Está bien, han dicho dos, así que no puedo poner, uno tiene que decir. ¿Qué pasa si las placas de un capacitor plano llegan a tocarse? ¿Qué pasa si estas placas se llegaran a tocar? ¿Se cargan? No, se descargan, siempre. Hay una transferencia de carga. De aquí pasa acá, a la placa del positivo pasa a la placa negativa y viceversa. No deben tocarse las placas. Llegan a tocarse, hay transferencia de carga, se descarga. Ya ese capacitor no sirve. Eso es lo único que tiene de malo cuando el dieléctrico es el vacío del aire, que por defecto de fábrica algo pueden tocarse las placas porque no hay nada entre medio, es el vacío del aire, ¿me entienden? Algunas veces es así y uno dice, pucha, rápido no alumbra mi flash de mi cámara, ¿qué será? Si lo he cargado, dice, ¿no ves? Y es porque hay un defecto, digamos, puede ser un defecto de fábrica que las placas se han tocado y se han descargado, ¿ya? O puede ser que lo han usado muchos también. ¿Me entienden, no es, jóvenes? No deben tocarse. Ya, ¿qué pasa? La unidad en el sistema CGS del capacitor. Ya hemos encontrado o sabemos que la unidad en el sistema internacional es el faradio. Y en el CGS, ¿cuál será, no? ¿Cuál será? Eso lo van a buscar. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Ninguna, todo claro. Ya. Si tienen ahí un teclado que no sirvan, déjamelo, van a ver ahí los chiquititos, ahí los capacitores. Si es que tienen, no estoy diciendo que el examen, si está funcionando, uno que no sirva, si tienen, ¿no ves? Ahí lo van a ver cómo está conectado internamente. ¿Ya? ¿Jóvenes? Comúnmente los capacitores, sí. Ya lo has buscado ahorita, ¿no? Vas a ver. Bueno, ya, por tu interés. Ya, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Fabio? Sí, Galina. Es para ayudarles en algo, no es que cada pregunta vale 10 ni nada, ¿no? Cada respuesta no vale 10, ¿no? Es para ayudarlos en algo nomás. Creo que me estén diciendo, he contestado 4 preguntas, me pongo 20. No. Estos chicos. Ya, está bien lo que me has dicho. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Comúnmente los capacitores se utilizan en el área de electrónica, comúnmente, ¿no? Y comúnmente también funciona con corriente continua, ¿no? Pero también puede con corriente alterna, se puede, pero comúnmente es con corriente continua. O sea, con pila batería, por eso decimos pila batería. ¿Ya? Pero puede ser alterna también. ¿Alguna pregunta? Ese foquito que alumbra, ¿no ve? Del aire, ese es capacitor, esa lucecita. Y como es con corriente alterna, no se gasta, ¿no?
Está enchufado el aire, ¿no? No lo desenchufan ustedes. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Este tema del laboratorio, ¿qué pasarán? Pues no sé. ¿En qué tema están en el laboratorio? En lo mismo. ¿En capacitores? Entonces, ¿pero es presencial? La próxima clase vamos a usar presencial sobre este tema. Ya, díganle que les enseñe a conectar, ¿ya? Ahí practican ustedes también ahí para conectar en serie paralela, forman diferentes circuitos, diferentes mallas, digamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Esta es la teoría, el viernes vamos a hacer ejercicio. Tienen que acordarse de área, de figuras, ¿no? Área del cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el círculo, el trapecio, lo que sea. Tienen que acordarse, ¿no? Van a utilizar. Aquí está el área. Pero ya les dije que comúnmente es rectangular, cuadrado, circular. Comúnmente, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Jóvenes. No, ¿Todo entendido? Sí. Para que quede. Ya, entonces quedamos, lo voy a subir a plataforma y quedamos para el viernes pizarra. Alístense colores, estuche geométrico. Se va a trabajar con fracciones, jóvenes, tienen que acordarse de fracciones del colegio, de aritmética, ¿no? Porque ustedes saben que no hay calculadora. Y les voy a dar números fáciles, jóvenes. Pasa que ustedes caen redondos, caen ahí cuando uno le da notación científica a la -7 le puse y me trabajaron con ese -7. Por no cambiar la coma, no recorrer la coma y volverlo -9 y se eliminaba con el 9 de la K, de la constante de proporcionalidad. Ustedes mismos se han chipado. Solitos se han chipado. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta en qué no ven? ¿En qué fallaron? ¿No ven? Jóvenes. Jóvenes. Estos jóvenes. Esto no se dan cuenta hasta ahorita, creo. Ay, joven. Ya. Vamos a ver. Esperen, ahorita voy a tomar lista ese J. A ver. Alejandro Taborga. Presente. A ver. Diego Pedraza. Pedraza, ¿no está? Presente. No está. ¿Cuál presente que no te veo? Está contestando su primito ¿Dónde está Diego? Ya, Diego. Pedraza. Ya, anda a dormir. Mariscal Verónica. Presente. ¿Dónde estás, Mariscal Verónica? A ver, ya te pillé aquí. ¿Dónde está Mariscal Verónica? ¿La manito? Sí, la manito. Nah. ¿Y por qué no quieren que conocer estas chicas, cara? Gira, Joel. presente. Gira, Joel. Santibáñez, Fernando. Presente, ingeniera. Esta, vino Vanessa.